Cuando todo el mundo pensaba que Saúl Canelo Álvarez cerraría el año aún celebrando el triunfo sobre Gennady Golovkin, el tapatío está en la antesala de una nueva pelea y más pronto de lo que se imaginan, Y es que el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, anunció que el campeón del mundo podrá hacer una defensa opcional de su cinturón de peso medio en diciembre próximo. El combate sería antes de su pelea mandatoria frente al estadounidense Jermall Charlo o incluso de una nueva revancha frente a Triple G. Y aunque el rival de diciembre aún está por definirse, una pelea precipitada y en un lapso de tiempo muy corto podría poner en jaque la estabilidad de Canelo Álvarez, que vivió un año muy intenso y a la vez desgastante con los altibajos que lo sacudieron. En abril pasado, el boxeador mexicano fue suspendido 6 meses por la Comisión de Nevada tras dar positivo de clenbuterol en unos controles antidopaje, situación que aplazó su pelea ante el kazajo que originalmente estaba pactada para el 5 de mayo. El tiempo de espera sí le benefició a Canelo, quien pudo ponerse en forma para vencer a Golovkin. Sin embargo, el desgaste físico y emocional podrían convertirse en armas letales en caso de programar la pelea para diciembre. Por lo pronto, el Consejo Mundial de Boxeo lleva a cabo su convención anual ahora en Kiev, Ucrania, y los trabajos se centran en la lucha antidopaje y el cuidado de la salud de los boxeadores. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.